Bueno, dependiendo el caso, pues si ya es como muy fuerte los síntomas de la persona, pues la terapia. Ah, yo entendí. Váyase de vacaciones y piérdase un rato. Bien, oye, claro. Para o no estamos preparadas, ¿verdad? Yo creo que sí podemos prepararnos, pero sin pensar en que vamos a evitar el sentimiento. Ay, agradecer, ¿no? Porque a mí cuando me empezó a decir mi hijo las cosas, yo decía, ay, una tarea menos. Ay, sí, pero luego también vienen unos que te dicen, no te preguntes por qué, ¿para qué? ¡Ah! Te enojas. Y decir, esto es muy importante, decirle a los hijos que se confía en ellos. Ah, sí. Esa es una inyección Confío mucho en de ti, seguridad, claro. de fortaleza. Y para ellos es de suma importancia el escucharlo. ¡Hola! Ya. Ven, uno está aprendiendo. ¿Cómo han estado, mi gente guapa, sensual, encantadora? Y estamos ya muy cerca de la Cuaresma, ya pasamos el 14. Ya hay que comportarnos bien, dicen por ahí. ¡Ja! Y por eso traemos un tema muy interesante. ¿Verdad, mana? Sí, súper interesante. Bienvenidos a un episodio más de Manas del Corazón. Ya nos conocen sus oyentes de cabecera. Ana Torres y una Reguera aquí con ustedes. Un gusto en saludarlos. Muy bienvenidos. Ah, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, no, bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más. Muchas gracias. Es que ando confundiendo porque este tema me tiene pensando. Y hoy tenemos una invitada muy importante que es The Second Time. Es la invitada de nuevo, así como nuestro manen querido, es el que se repite como Oaxaca. Adriana Ayala, bienvenida. Adriana Ayala. ¿Cómo estás, Muy bien, Adri? chicas. Hace mucho que no nos vemos. Desde un centro comercial. Nosotras feliz de que hayas regresado, porque la verdad es que el episodio que tocamos en esa ocasión, en ese episodio, tuvo muy buena aceptación, así es que dijimos, tiene que regresar Adriana. Sí, tiene que regresar y aparte ahora trae un tema bastante importante. Por favor, Adri, coméntanos de qué es este nido, esta ausencia del nido, el síndrome El síndrome del nido vacío. Híjole, es que como... Me cuesta hasta decirlo de... Pues es que uno dice, ay, no, yo estoy preparada, yo bla, 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 pero no, yo creo que nunca estamos preparados para nada. Pero cuéntanos de qué se trata Bueno, síndrome. pues, muchas gracias por volverme a invitar. Es un gusto para mí estar aquí y ahora pues hablar del síndrome del nido vacío. Sí. ¿Qué es el síndrome del nido vacío? Pues es cuando los hijos nos vamos del nido y los papás sienten esa ausencia. Así en chiquito, en cortito, es cuando los papás empiezan a sentir la ausencia de que sus hijos ya no están en casa. Esa casa que estuvo llena de momentos, de risas, de enojos, de gritos, de todo. muchos sonidos y de repente Se queda solo. ya no se escucha nada, ni el grillito, ¿no? Sí, ay, qué triste. Pero yo creo que es algo que es inevitable, ¿no? Sí. ¿Y cómo podemos nosotros ayudarnos para ese periodo que es inevitable y también necesario para nuestros hijos y para nosotros, ¿no? Mismos. Ajá, claro. ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿O cuál es la primera etapa? O sea, ¿cómo funciona esto, no? Dijiste ahorita nadie nos prepara o no estamos preparadas, ¿verdad? Yo creo que sí podemos prepararnos, pero sin pensar en que vamos a evitar el sentimiento, Uh-huh, ¿sí? Va a venir un sentimiento pues de tristeza. uh-huh. Bueno, vamos a hablar como de dos formas. Vamos a ponerle la sana y la no sana, Uh-huh. ¿sí? La sana sería pues el estar conscientes de que los hijos vamos a crecer y nos vamos a ir del nido, Claro. ¿no? En algún momento. Aunque en ese periodo pues los papás puedan sentir un proceso pues de tristeza, ¿verdad? Ujú. Pero se van preparando para acompañar a sus hijos a
a volar. Ese sería el sano. El no sano es cuando los papás empiezan a sentir angustia, miedo, tristeza, soledad, y empiezan a querer mantener a sus hijos en el nido. A retenerlos. A retenerlos. Creo que esa es la parte como que hay que tener mucho cuidado, porque no es sana ni para los papás ni para los hijos. Mucho menos para los hijos, porque los papás ya hicieron su vida. Como sea que la hayan hecho, ya está hecha. Pero los hijos empiezan a hacerla y entonces quieren hacer su vida y la vamos a hacer fuera del nido, porque en el nido nadie crece. ¿Sí? Entonces, si un pajarito se queda en el nido, no vuela, no desarrolla sus alas y ahí se queda y ahí se muere. Órale. Y hay muchos hijos así, ¿sí? Que los padres tienen miedo de que se vayan y los hijos tienen culpa de irse. Ay. Porque incluso también hay historias donde los papás hasta se enferman, ¿no? O sea, ay, es que me siento mal, te vas a ir, no, me siento mal. A ver, espérate, ¿no? Sí, se puede caer en la parte no sana, pues se puede caer en este juego pues de manipulación, incluso de enfermedades, ¿no? Tu mamá está enferma y no vas a visitarla, tu mamá se va a morir, porque luego con eso empiezan a manipular con la muerte. ¿Cómo la vas a dejar sola, no? O sea, el chantaje y la y manipulación. si cuando quieres volver ya no está, ¿no? Dando como entender la parte en que ya se murió, y entonces ahí es donde algunos hijos pueden sentir culpa y no se van, se regresan, están intermitentes o su vida empieza a colapsar, que si el matrimonio, que si el trabajo, sobre todo el matrimonio, que de eso luego hay muchos conflictos. Sí. Donde los hijos no terminan de soltar a los padres y no pueden estar en una pareja sana. Es ahí donde podemos decir, cuando luego se escucha mucho, no, pues es que finalmente no puede hacer una familia, un matrimonio, porque él ya tiene a alguien más en su vida. ¿Pudiera ser el caso? Sí, mira, desde lo sistémico familiar decimos que hay madres que ponen a sus hijos de pareja, ¿sí? Pareja del alma, y no sexual para nada, sino claro, pareja del alma, donde tú llévame, tú tráeme, tú acompáñame, y eso lo hace una pareja. ¿Sí? Pero ya cuando la mamá demanda eso de un hijo adulto, pues ya no lo deja vivir, ya no lo deja que el hijo vaya y haga pues su vida. ¿Sí? Entonces esa sería la parte no sana. Es normal este sentimiento, este proceso, es normal, es natural sentir el desprendimiento. Pero hay muchos métodos para que los papás puedan acompañarse en ese proceso. Uno de ellos, por ejemplo. Bueno, dependiendo el caso, pues si ya es como muy fuerte los síntomas de la persona, pues la terapia. Ah, yo entendí. Váyase de vacaciones y piérdase un rato. Bien, oye, claro. Pero con el terapeuta. Oye, No vaya a ser, el terapeuta te lo llevas, ¿o cómo? Pues si se puede, adelante. Adelante. No, ir a terapia. Y sí, ya cuando es como un caso extremo donde la persona, pues el papá que lo está viviendo, pues no puede, ¿no? Con estos síntomas. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, los síntomas cuando de verdad ya es algo que no podemos controlar? Ansiedad. Sí. ¿Cuáles serían, Adri? Mira, como es un proceso de duelo, es una pérdida de pasar de ser la persona a lo mejor indispensable para la vida del hijo a ya no ser la persona indispensable. Entonces sí se pasa por un proceso de duelo, es una pérdida de lo que antes era y ahora ya no es. Entonces pueden venir síntomas, sensaciones, emociones como culpa, miedo, tristeza, enojo también, ¿sí? Y todo esto, pues como yo les decía, es un proceso normal y natural, que debemos de ser, bueno, las personas que lo están viviendo deben de ser muy conscientes de que lo están padeciendo. Y entonces, como les decía, consultar a algún terapeuta, leer, salir a caminar, hacer algún deporte, tener nuevos, ay, se me fue el... Actividades. No, se llama, ahí se puede cortar. No, tú síguele. Se me fue la palabra, no. Bueno, ahorita viene al la rato palabra. Regresa, no te preocupes. Sí, ahorita viene esa palabra que se me fue.
Pero sí vamos a llamarle ahorita hobbies. Sentidos de vida. Ay, ya ves, ya regresó. Sí, ya regresó, se fue, pero alcanzó a regresar. Regreso. Así pasa. Sentidos de vida, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros sentidos de vida, esos que nos mantienen aquí en la vida? ¿Sí? Y muchos padres ponen a sus hijos como su único sentido de vida. Uh-huh, ¿Sí? Que si el sentido de vida se va, el padre dice, ¿y ahora qué hago? uh-huh. Claro. Por eso se quiere agarrar con todo de ese sentido de vida. Y un sentido de vida, antes de ser padres, pues son mujeres, son hombres, son profesionistas o fueron Hay profesionistas. más roles que debemos de Sí. cumplir. Exactamente. Pero creo que cuando llega una parte donde te enfocas completamente a tus hijos, y más las mujeres, no sé si esto tenga como un género, pero yo creo que no tiene, yo creo que lo sufre tanto el papá como la mamá, pero creo que cuando somos más amas de casa y que estamos completamente dedicados a nuestros hijos, se nos puede dar más esta parte de decir, ya no están, ¿y ahora qué hago? ¿No? Como tú bien lo acabas de decir. Y justo ¿Cómo darte cuenta realmente cuando estás en ese tema donde dices, a ver, necesitas ver más allá, hacerlo antes y darte cuenta que en el momento te estás enfocando únicamente en tus hijos y que te estás olvidando todas las partes que acabas de comentar, el profesionista, la amiga, la hija, otros roles que también tenemos en la vida? Sí, claro. El año pasado estuve en un taller de pintura al óleo y ahí me encontré con muchas mamás así, que ya sus hijos ya estaban trabajando, las escuchaba hablar y decir, no, mi hijo está en tal estado, mi hijo en otro lado, ¿sí? Y ellas ahí pintando y haciendo unos cuadros tan preciosos, ¿sí? Tenemos muchos artistas dentro, ¿sí? Que si la escritora, que si la pintora, que si la escultora, porque incluso ahí había otra señora que hacía esculturas de barro. Entonces pueden descubrir muchas cosas de ellas mismas, de ellos mismos, porque sí, efectivamente, como dijiste ahorita, no solo pasa en mujeres, que a lo mejor ahí se ve un poquito más, porque las mujeres somos más expresivas. ¿Sí? Una que lo hacemos notar más, lo expresamos más, pero los hombres también, ellos son un poquito más prácticos, dicen, ya se fue, yo hago otras cosas. Pero las mujeres, bueno, a veces les cuesta un poquito más esta parte del soltar, entonces esas son sugerencias. Que vayan y descubran nuevas actividades que les puedan gustar, que si la pintura, que si el yoga, que si el pilates, que si escribir. Hay una infinidad de actividades para redescubrirse. Porque sí, a ver, los hijos son muy demandantes, ¿no? Cuando son chiquititos. Sí. Y ahí está Y de toda la grandes atención. también. Exacto. No solo de chiquitos. Y pues sí, ahí está toda la atención y no hay tiempo, pero este desprendimiento, como todos, se da de menos a más. ¿Sí? Estos que son naturales se dan de menos a más y el hijo va avisando. El hijo te dice, ya no me ayudes a abrocharme la agujeta, ¿no? Y la mamá, Sí. ya no me ayudes a cambiar, yo me cambio. ¿Sí? El hijo va marcando también la pauta de decir hasta dónde sí te ocupo y hasta dónde ya no. Y pues cuando son adolescentes más, ahí ya viene un desprendimiento mayor y pues ya cuando llegamos a la vida adulta, pues ya empezamos a volar. Entonces, pues estas actividades ayudan mucho a ir amortiguando. La sensación de que algo cambió, ahí va a estar, pero amorosamente hay que acompañar a ese duelo. Ay, agradecer, ¿no? Porque a mí cuando me empezó a decir mi hijo las cosas, yo decía, ay, gracias. Una tarea menos. Así, porque sí, la verdad. Bueno, hay papás que así lo sueltan, ¿no? Y como tú dices, ya, pero hay papás que no, que les gusta porque sentirse necesitados. Sí, sí. Sí, bueno, yo lo he observado en algunas personas que, o sea, se sienten muy mal y que buscan. Y ya en personas todavía ya adultas, más de los 40, que buscan las mamás que los hijos la necesiten. Sí, y más cuando yo observo, ¿no? Y conozco una persona donde todos los hijos viven alrededor de ella ya casados. Ajá. ¿Y cómo estarán esos matrimonios? Pues ya nos imaginamos. Y excepto de algunos que no viven ahí, pero cada X día, hora,
momento se hace presente y es dedicarle exclusivamente ese momento, porque si no, es una ofensa para ella, ¿no? Sí. Y es donde viene la manipulación. Exacto, ¿no? Sí. Y es donde hay que cuidar, no caer, ¿no? Sí es válido el sentimiento, pero no es válido las acciones que se hacen con eso. Y menos si pues se va a perjudicar al hijo, a la familia del hijo, a los nietos. Sí, esa es la parte donde hay que cuidar, porque bueno, también ahorita que decías que aplica para hombres y mujeres, pues precisamente tengo un paciente que tengo el permiso de hablar de su caso. Ay, hola paciente. Bueno. Gracias por darnos el permiso. Sí, gracias. Donde me decía él en una cita, me decía, es que su hijo ya creció y que tengo la fortuna de haberlos acompañado en diferentes etapas del niño. Él llegó como a los 11, 12 años y ahorita el chico ya tiene 18, unos meses de los 18. Entonces el papá me decía que no comprendía ciertas conductas del hijo. Y me platicaba un ejemplo donde un día le preparó un chocomil y dice, le estoy preparando el chocomil y mi hijo me dijo, no quiero. Dice, bueno, pues lo guardé y lo dejé. Al día siguiente le estoy preparando el chocomil y se lo doy y me dice, es que no quiero. Entonces que el papá pues ya se enojó, ¿no? Y le digo, oye, ¿tu hijo cuántos años tiene? No, pues 17. Y le digo, ¿y si ya no quiere chocomil? Entonces él no le había caído ese 20 de decir, pues sí, ya no es el niño al de los 11, 12, 8 años al que le preparaba su chocomil, ¿no? Ahora, ¿qué necesita él de ti? No, ya me platicó que se van a jugar fútbol y pues que la pasan muy bien. No, eso es lo que ahora él quiere de ti o con lo que pueden conectar. Claro. Pero ya prepararle un alimento, el hijo ya dice, ya no, gracias. Sí, ya lo puedo yo hacer, ¿no? Y le cuesta a uno trabajo, porque yo me acuerdo cuando yo le preparaba el lunch y mi hijo ya no se lo comía. ¿Y qué empezó a hacer? Estaba chiquitito. Mi hijo ha sido demostrado desde que tenía, yo creo que como 10 años, que buscó ser independiente a pesar de que no vive con nosotros, ¿no? Pero a los 10 años yo le empecé a encontrar que el lunch no se lo comía y prefería comprar otras cosas y para no fuera castigado lo escondía entre su ropa. Entonces el día que pasaba la basura sacaba la basura del lunch y lo tiraba. Hasta que un día no fue así y lo encontré, no. Y ya fue cuando me dijo, a mí me dolió. O sea, ya no quiero que me estés haciendo el lunch. ¿Por qué? Pero yo después dije, ay, pues qué bueno. Así ya no tengo que preocuparme, ¿no? Sí, pero obviamente te sientes despreciado, ¿no? Te sientes, ay, no me quiere más. Oh, no le gusta lo que a mí me gusta. Y bueno, por lo menos sentiste feo, pero lo comprendiste, ¿verdad? Pues ya luego es que fue no me para quedó que otra. descanses. No me quedó Bueno, otra. es que hay mamás que insisten. Sí, es que nos gusta insistir porque nos sentimos que si no recibe esa muestra de cariño, somos unas malas madres. Además, ¿verdad? Se empiezan esta serie de introyectos, de pensamientos saboteadores. Sí. Adri, fíjate que lo que me ha pasado en lo personal es que ya estamos en terapia. Terapia. No, es que finalmente creo que muy bien. Nos podemos espejear, ¿no? Es la forma en la que podemos apoyar a nuestra audiencia con casos reales, sí, claro. Con ejemplos. Entonces, en mi caso, una de las cosas con las que me ha tocado como tratar de sobrellevar es la culpa, porque efectivamente, o sea, yo soy de la idea de que al hijo lo tienes que dejar crecer, soltar, que vuele, que es natural, es un proceso natural de la vida que todos pasamos. Entonces, como mamá, en lo personal, el hecho de decir, hasta aquí ya no, o sea, te toca, y dejar de sentir culpa, o sea, el hacerlo libremente, porque quieras que no, si entran esos, ay, es que no debí de haberlo dejado tan chiquito que hiciera eso, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibrar esa parte? Porque es de los dos lados. Entiendo así la mecánica, ¿no? Que puede llegar a mostrarse la culpa tanto del lado de la mamá
como de lado ya cuando se van los hijos por el haber abandonado al papá o a la mamá. Fíjate que ahorita que dices abandonar, y voy a empezar por ahí, yo siempre les digo a mis consultantes, abandonar aplica cuando pues se deja a un pequeñito sin la mínima protección, a las mascotas, a los ancianos. Si no entramos ahí, no nos abandonan, ¿sí? No abandonamos. Porque que se sienta esa sensación es distinto, pero mientras yo sea capaz de resolver mi vida, no entro en abandono o en abandonar. Aunque bueno, así se pueda interpretar. Pero sí, mira, el síndrome del nido vacío, pues es específicamente para los padres, aunque la culpa luego, pues los hijos no sentimos culpa de ir hacia nuestra vida si sentimos el permiso de los padres. Exacto. ¿Sí? Creo que es ahí la clave. Ahí está la clave. Si sentimos el permiso y la bendición de un papá, los hijos brillamos y volamos. Pero si una mamá es manipuladora o chantajista, ya no vienes, y yo estoy muy triste si tú no vienes, híjole, ahí ya el hijo está sintiendo que es culpable de estar feliz. Imagínate, ¿no? La mamá le dice, si no vienes me pongo triste, y el hijo está en la playa con la novia y no disfruta porque su mamá está triste, ¿no? Eso es lo que hay que tener cuidado. O luego vienen los saboteos, empieza a tener conflictos en las áreas de su vida para entonces ir a que mamá lo abrace, mamá o papá, pues, ¿no? Los dos. Entonces ahí es donde se puede dar la culpa de un hijo de ir hacia su vida cuando la madre o el padre no les da ese permiso. Y pasa esto cuando la persona se pierde en ese rol, porque miren, quien tiene hijos nunca va a dejar de ser madre o padre, nunca, pero sí se deja de maternar o de paternar. Ahí también, los padres tienen que tener como esa inteligencia emocional de decir, ya cumplí. Hasta aquí. ¿Sí? Te toca. Yo me acuerdo de mi mamá, saludos a mi mamá. Saludos, la voy a señora. ventanear poquito. Que me dijo un día, ya hasta aquí, ya cumplí contigo. Y yo, Sí, ¿cómo? claro. ¿Qué te crees? Yo todavía me quiero quedar aquí. Hasta aquí yo ya cumplí. Y no, pues sí, o sea, sí, ya. Bueno, pues acto seguido, a los 2 años, vámonos a volar y a crecer. Y sí despunta uno en su vida, sí crece. Claro. Porque ya traemos las alas bien puestas. Pero si una mamá dice, déjate aflojo tantito esta alita para que me sigas necesitando, entonces el hijo pues ya no voy. Ay, no, por favor. Ay, sí, yo. Oh, y es ahí donde entra el egoísmo, ¿no? Sí. Porque de verdad sí tienes que ser egoísta para no dejar a tu hijo que haga su vida como él quiere, como él la necesita, como él cree que la debe de vivir, porque finalmente son aprendizajes de los dos lados, y si no los dejamos que se caigan, que se tropiecen, entonces ¿cómo van a saber que sí está bien y que no? Hablando de eso que dijiste ahorita, ¿no? De, híjole, ¿cómo dejé que hiciera eso? ¿No? Pues hay un momento en donde ya los hijos elegimos, ya no es que nos deje un papá o no, ya se cayó, bueno, hijo, párate, sóbate, sacúdete. Fue tu elección, y ¿no? dale, sí, y dale. Pero si una mamá dice, te lo dije, ¿ves? No era por ahí. Ay, no, qué cruel. Sí, eso es lo que hay que cuidar mucho. Sí, sobre todo porque genera ya, inclusive de mayor que te digan eso, una inseguridad tremenda. Si bien mi mamá me lo decía, y sigues con los años pensando eso, ¿no? Sí. Ay, es feo. Y hay que cuidar eso. Bueno, nunca me lo dijo mamá, pero me imagino que es feo. Sí, ha de ser muy feo. Y entonces, pues, también pasa que cuando los padres se vuelcan mucho a los hijos y los hijos se van, entonces voltean a verse, ¿no? Cuando están los dos, Cuando porque es aplica pareja. cuando es mamá soltera, cuando es papá soltero, pero cuando es pareja, entonces voltean a verse y es como, ya no te conozco. Sí. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? Ya la pareja se perdió hace mucho tiempo y lo que los mantenía era los hijos. Claro, y al ya no estar. Sí, Entonces, por eso hay que aplicar la salida solos, ¿no? Sí, siempre alguna actividad que fortalezca tanto la individualidad como la pareja, Claro. como estas otras esferitas que componen nuestra vida.
Que si los hijos, que si la amiga, ¿no? Que si algo personal. Sí, qué importante. Bueno, hace poquito, por cierto, saludos a mi esposo, cumplimos 24 años. ¡Ay! Y normalmente, bueno, estamos muy enfocados ambos en mi hijo, se llama Arnold, o sea, en nutrirlo, en darle lo que se ocupa, pero sí me di cuenta, que a veces no celebrábamos nuestro aniversario solo, siempre era con él. O sea, y pues es el aniversario de nosotros, ¿no? Entonces ahora, en la semana pasada, que fue el aniversario, yo le dije, mira, pues, ¿qué te parece? Tú haces en tu agenda un espacio, yo hago una agenda en la mía. Digo, en la agenda en la mía, digo, un espacio en la agenda mía. Y nos vamos solo tú y yo. O sea, solo tú y yo. Mi esposo se quedó así de... ¿En serio? Así. Pues, y sí, fue interesante porque las conversaciones que llegábamos a tener con nosotros eran en relación a nuestro hijo. O sea, según tú, ya, ay, sí, ya lo tienes todo acá. Pero no, a veces nos dábamos cuenta. Entonces ahora le dije, vamos a hablar solamente, háblame de ti, cuéntame, de tu vida. Diría mi tío Juan Gabriel. Entonces, fue bastante interesante y nos dimos cuenta que los dos estamos esperando que mi hijo salga del nido. Apúrate, hijo. Para irnos a viajar solo los dos. Es que esa es una idea maravillosa. Hay padres que tienen la posibilidad de hacerlo y no lo hacen. Sí. Ustedes que la tienen y que la quieren, sí, disfrútenla. Eso es una etapa ya de disfrutar, ya cumplieron. Sí, ya trajeron un hijo al mundo. Porque esa es otra. Yo siempre digo que quien se atreva a traer hijos al mundo, porque es algo muy atrevido. Sí, ¿verdad? La verdad. Y que a veces no te das cuenta del atrevimiento. No eres consciente, la neta. Y quien se atreva a traer estos hijos al mundo, que se dé cuenta o con la conciencia, pues que no son para ellos, sino para el mundo. Exacto. Sí, no traen hijos para ellos, sino para el mundo. Y hay que prepararlos. Sí, dejarlos volar y entonces a ver, ¿y ahora qué sigue para mí o para nosotros, no? Cuando se está en pareja, como este proyecto que tiene. Sí, queremos viajar y queremos una casa en la playa. Excelente. Y que nos vaya a visitar. Así cuando y allá quiera, hacemos ¿no? otro podcast. Ándale. Mi casa, las manos en la playa. Oye, de viaje con las manas. Ándale, o de viaje con las manas. De viaje con las manas. Sí, porque la verdad es que llega un momento en el que o sea, te enfocas tanto a tu hijo que la verdad sí, creo que inconscientemente estamos esperando que él entre a la universidad, porque también ya en la universidad ya es otra etapa, ¿no? Ya es como de vuela tú más, ¿no? Ya tienes... Y la verdad sí estamos emocionados que vaya a entrar a la universidad porque empieza una nueva etapa, sobre todo para él. Sobre todo para él y para nosotros. O sea, ay, gracias Dios. Sí, porque la verdad, a veces es muy dejar muchas cosas que es muy demandante. Mucho tiempo que tienes para ti, lo dejas por dárselos, ¿no? Y es cuando te quedas como, ¿y ahora qué voy a hacer, no? ¿Ahora qué voy a hacer de mi vida? Tengo mucho tiempo disponible para mí y nos da miedo darnos tiempo. Sí, pero la verdad sí, ya, hijo, apúrale. Adriana, ¿y cómo pudiéramos ayudar a las personas que nos están viendo o escuchando, que son papás y mamás, para que se despejen? ¿Qué preguntas pudieran hacerse para decir, oye, ¿sabes qué? Es que sí soy una mamá muy aprensiva, no lo estoy dejando volar, ¿cómo podemos ayudar para que se dé el cambio y finalmente dejen de sufrir? Porque sí sufres, la verdad es que el entrar en esa dinámica como que no es muy sano. No es sano. No es muy sano para nadie. Exacto. Entonces yo creo que de lo que se trata es de vivir y ser felices. Entonces, ¿cómo podemos apoyar
a esos papás, mamás que están en casa o que se encuentran en esa circunstancia, o mejor, la pregunta es para que se den cuenta que están haciendo eso que no deberían de hacer. Ándale, para que tomen acción y dejen de sufrir. Que tomen ¡Para de sufrir! Que tomen conciencia, ¿no? Y dejen de hacer lo que están haciendo. Que finalmente están castrando a un hijo o una hija, que no le están dejando ser feliz por ciertos comportamientos que tenemos. Que están haciendo la amargura extensa. Ajá, ¿no? entonces yo creo que de lo que se trata es de eso, que finalmente vamos a hacer lo que está de nuestro lado, pero sabemos perfectamente que si la persona no quiere cambiar, no va a cambiar, pero que no quede de nosotros el no poner ese granito de arena. Sí, mira, una familia muégano siempre va a ser, va a generar, todos están juntos y si uno quiere ir para allá se lleva a los demás, ¿no? Ajá. Uh-huh. Sí, una familia unida, ¿no? Es para la que hay que trabajar, no importa en qué parte del mundo me encuentre, sé que tengo una familia que me acompaña, que me sostiene emocional, energéticamente, ¿sí? Entonces, hay papás que yo los he escuchado que me dicen, no hay manual para ser padres. Y yo les digo, el hijo viene con el manual. Ah, sí, me acuerdo que nos lo dijiste la vez anterior. Uh-huh. Sí. Pero los padres no quieren leer ese manual, ¿sí? Uh-huh. ¿Y cómo es este manual? El hijo va mostrando la pauta, el hijo va diciendo. ¿sí? Uh-huh. Pero padre que no quiere escuchar, pues no lo va a hacer, ¿verdad? Escuchar también es crear conciencia y movernos diferente. Y hay padres que sí lo hacen y hay otros que les cuesta más trabajo desde sus historias de vida. Y ahí es la invitación pues a ir a la terapia para revisar, ¿sí? qué es lo que lo hace ser así con estos hijos. Sí, es que a veces pensamos por ellos, ¿no? Y resolvemos por ellos, pensando que ellos están pensando eso. Y es que en algún momento así fue y estaba bien, Uh-huh. ¿verdad? Cuando son niños. Claro, pero cambiamos. Pero crecemos, Vamos exactamente, evolucionando. vamos evolucionando Sí. y vamos diciendo que sí nos gusta, que no nos gusta. Y ahí es donde ya es una relación de padre-hijo, madre-hija, madre-hijo, pero de dos adultos. Y ya es mirarlo ya como ese adulto que ya eligió su camino y lo está haciendo. ¿Vas a venir en la semana a visitarnos? No voy a ir. Bueno, pues cuídate nomás. Pues avísanos, ¿no? Que estás bien. Ya. Pero ¿por qué no? ¿No? Está el otro papá, claro. pero ¿por qué no? Ya no vienes. O sea, la demanda. ¿Sí? ¿Cómo identificar cuando estoy en la demanda? ¿No? Uh-huh. De ven a verme, de llámame, de escríbeme, de ya no vayas para allá, mejor ven para acá, ¿no? O se empiezan a enojar con las novias y me lo quitó la novia. ¿Sí? Frase muy común, ¿no? Sí, o los amigos, ¿no? O las amigas, ¿no? O ya prefiere a alguien más que a mí. Y sí, pero eso no toca el amor que se siente por los padres. Un amor muy grande y muy profundo, pero no hay que hacerlo que se sofoque. Sí, cada quien tenemos nuestro rubro, ¿no? Sí, cada padre tiene su lugar en el corazón de sus hijos, pero este hijo pues también quiere ir, ¿no? A conocer al amor en pareja. Y un papá es donde le da el permiso y la bendición y ve, y aquí vamos a estar para ti. Y entonces es mirar las demandas que se les hace a los hijos, ¿sí? Y si va implícita alguna manipulación. Sí, ahí, que bueno, esto es la terapia la que nos ayuda a mirar esos puntos ciegos, porque hay mamás, papás que dicen, no, pues yo estoy bien. Claro. ¿Sí? Es él el que no está bien. Yo estoy completamente sana. ¡Cállate! ¿Yo por qué tengo que ir a terapia? Y pues si están sintiendo ese sentimiento de soledad, de angustia, de miedo, pues ahí están los indicadores para decir, sí, ya estoy. Que fue lo que le decía a este papá, le decía, mira, justo voy a ir a dar un podcast de este tema, le digo, y estás presentando los síntomas, ¿no? Del nido vacío. Entonces él dice, pues no lo había visto así, ¿no? A veces es la serie de sensaciones, pero no le ponemos nombre. Y eso es muy importante, eso que acabas de decir, porque ni siquiera sabemos identificar qué es lo que está pasando con nosotros y no le podemos poner tampoco un nombre. Y decir, esto es ansiedad, así se siente la ansiedad.
Tú tómala, Barbón. Sí. O esto es tristeza, o sea, si yo lo que siento es otra emoción, ¿no? Porque a veces ni siquiera puedes ponerle un nombre a lo que tú estás sintiendo, porque no te acostumbraron o por X y circunstancia es que la desconoces o porque tú mismo tienes miedo a decir, estoy triste, porque es ya que no nos está. conocemos. También eso es muy cierto, no nos conocemos. O nos educan de todo, pero menos las emociones. Exacto, sí. Y no sabemos qué hacer con ellas cuando las sentimos. La emoción es Y una mucho respuesta menos cómo pues natural. gestionarlas. Exactamente. Sí. La emoción es una respuesta natural, pero luego la sobrecargamos de pensamientos. ¿Sí? Y es donde ya puede venir el cúmulo de sensaciones, de pensamientos y donde puede desembocar en la ansiedad. Sí, es que también yo creo que en muchas ocasiones te dicen que tener emociones altas o fuertes es porque estás mal. Entonces, si estás bien, no tienes emociones, entonces estás así, acartonado. Sin expresión alguna. Sí, ¿no? Porque la sabes gestionar tú. Entonces, pues no te quieres conocer porque la verdad es que hay tantos tabús y que te generan miedos que por eso no te quieres conocer. Exacto. Pero finalmente los sentimientos que generan las emociones, pues es algo muy natural, Es ¿no? muy natural. Muy natural y no tiene nada de malo. Pero el tema es que se ha satanizado tanto que por eso estás así. Sí, Ujú. pues a los niños, ¿no? Se les dice o se les decía, ojalá ya sea en tiempo pasado, Ajá. ¿no? Que no llores, tienes que ser un macho. Claro, machín. sí. Los hombres no lloramos. En esta casa lo de los hombres no lloran y a las mujeres nos decían, calladita te ves más bonita. O los Exacto. niños no besan. Ah, sí. Ajá, los niños no dan besos. Ay, pero ¿por qué no? Ah, sí, ¿por qué no? Sí, la verdad. Entonces desde ahí ya perfecto. vamos acorazándonos, ¿no? Generando sí, sí. una callosidad que nos protege, pero por dentro pues colapsamos. Entonces no nos conocemos. Ujú. Y son 5 emociones básicas, ¿las conocen? Sí. A ver, A ver. tristeza, enojo, ira. Acuérdate de la película Alegría. Acuérdate intensamente. Así. Desagrado. Ay, sí. Sí, ¿no? Miedo, tristeza, enojo, amor y felicidad. Ah, ya ves. No estaba tan mal, Dios. Acuérdate de la película. Esas son las 5 básicas y claro, ya de ahí se desprenden las demás, ¿no? Del enojo, la ira, del miedo, la angustia, ¿sí? Pero yo siempre pongo este ejemplo de que son como los sensores de los carros, Ujú. ¿sí? Tu carro se le prende un sensor del de la gasolina y ¿qué hacemos? Pues irle a echar la gasolina, porque si no, ¿no? entonces te queda el auto. Ajá. Exactamente, puede ser un carrazo, pero si no trae gasolina, No, No funciona. Ujú. ¿verdad? No avanza. Se prende el sensor de que una llanta se ponchó y vamos, ¿no? A atenderlo. Entonces, el sensor nos cuida para que el carro siga manteniéndose pues, en buenas condiciones y nos lleve a nuestros destinos. Las emociones también son ese sensor que se activan para avisarnos, para alertarnos de algo. Ujú. El miedo sirve para cuidarnos, el miedo real, ¿no? Sí. Cuando nuestra vida está en riesgo, pues tan sabio es que nos dice córrele o vete Claro. lento, grita o habla bajito. Entonces el sensor del miedo se activa para alertarnos, para mantenernos pues a salvo. Ujú. La tristeza pues para cuidarnos, cuando al sanarnos, cuando algo nos duele, pues volteamos a ver. Cuidamos, si me da la tristeza, si estoy llorando, si tengo angustia, pues déjame ir a revisar, déjame ir a hacer la introspección, ¿por qué me siento así? Sí. Y el enojo para poner límites. ¿Sí? Ujú. Que me molestó, cuál fue la transgresión que sentí y cómo lo voy a comunicar. Eso es gestionar. Ujú. ¿Sí? No sentirlo por dentro, puedo estar bien enojada, pero pues estoy negociando. ¿Cómo? Sí, no grito, no pego, Claro. no insulto. Nada más mato. Tráiganmelo, Y ya. por favor. Ese muchacho. Bueno, No, no. y entonces, cuando usamos estos 3, pues como corresponden,
Miedo para cuidarte, tristeza para sanarte, enojo para poner límites. Amor y felicidad surgen por sí solos. Ay, qué bonito. Porque esa es nuestra verdadera esencia. ¿Sí? Entonces estos 3 cuidan a estos 2. Sí, pero si aquí nos hacemos bolas porque no nos enseñan para qué son, pues estos 2 ahí están, ¿no? Marchitándose. Sí, claro, es que, ¿sabes? A veces es muy difícil reconocer que estás viviendo el enojo. Por ejemplo, ¿estás en...? ¡No estoy! Así. No sé, nos cuesta trabajo ser sinceros con nosotros mismos, porque la enseñanza es que el que se enoja siempre pierde. Estás bien, ¿no? Incluso también, ¿cómo estás? Bien. Es la primera, ¿no? Bien, ¿Cómo ¿y tú? estás? ¿No? Bien, Te pasan la atención a ti. Ajá. Pero también pasa que cuando dices, estoy enojado, se van. Me va a dar aquí el Te están putazo. dando el espacio que necesitas. No, pero también a veces no se trata que te den el espacio. Te preguntaron, ¿no? Tú contestaste. Pero fíjate, ahí está, ¿no? Entre que decimos bien y tú, o bien gracias, o entre cuando me dicen pues enojada o triste, no se sabe qué hacer. No sabemos qué qué hacer. Exacto. Se Es que no asustan. sabemos, Ajá. claro. Y, Porque la costumbre es que siempre estés bien. ay, sí, pero luego también vienen unos que te dicen, no te preguntes por qué, ¿para qué? ¡Ah! Te enoja más. O sea, o sea, también es importante que darnos cuenta que estamos enojados y que te pregunten es valioso, pero no estás pidiendo que te den la terapia, porque lo que quieres solo es como desahogarte, ¿no? Y esa O sea, es otra que estamos luego muy acostumbrados a opinar. Ajá, Claro. Y a Sí, juzgar, siempre por pregunten, supuesto. ¿puedo darte una opinión? ¿Puedo darte una sugerencia? Ujú. Y si me dicen sí, adelante. Si me dicen no, Mejor calladito, ahora sí me veo más bonito. Exacto. Ajá, sí. Y porque mi la gente, yo creo igual, que no nos hemos salido del tema porque finalmente esto es la base de, finalmente para que dejemos ir en armonía, con amor y que ahora sí, que todo fluya, que Cáele, nada hijo. influya. Hijo, cáele. aprovechando cualquier Aprovechando, momento. cáele, mijo. Pero yo creo que es un cáele, igual también como la entonación que le des, ¿no? Sí, a mí de verdad Ya es que... cáele, ¿no? Aún cáele. O sea, creo que es muy Sí, muy diferente. sano. Porque puede ser que lo hagas desde el enojo o lo hagas desde el amor. ¿Desde qué sentimiento lo estás haciendo? Ya cáele, ¿no? Sí, la Ya verdad. te estás tardando. Voy a confesar algo. Ay, no, no lo veas. Yo decía, no, pues yo soñaba que mi hijo se iba a ir desde la universidad a otro lugar, ¿no? Así como, así, se va a ir. No es que sea una mamá muy desprendida, pero sí me gusta que viva su propia vida, ¿no? Claro. Y cuando me va diciendo que no, que dijo, no, yo todavía no, mamá, no me siento preparado. ¿Lo estás pensando en serio, hijo? Podemos buscar la manera de, si te preocupa por el dinero, no te preocupes. Forma de Yo para acá, negociarlo. ¿no? Claro. Y que me va diciendo, no, es que sí me gustaría estos años pasarlos con ustedes y yo, mi casa en la playa. Pero fíjate, ¿no? Esta situación, cuando los papás preparan a sus hijos para que se vayan, los hijos se quieren quedar otro rato. Pero cuando los papás los quieren Es retener, cuando ya los se quiere, sofocan. claro, Sí. ya me quiero ir. Sí, que debo también de confesar que luego cuando me dices que, ¿sabes? Quiero pasar este tiempo porque ya sé que después de este tiempo ya no voy a estar. Y, ay, sí, me dolió, Adri. Dije, deje, busco la terapeuta. Porque te quedas así, te cae el 20, ¿no? O sea, primero dices, no, sí. se vaya. Y ya después ves la realidad, ¿no? O sea, que te quedas, pues hay que disfrutarlo porque él ya tiene claro. Él ya tiene claro que va a suceder y que también yo tengo que tener muy claro porque según yo ya lo tenía claro. Ya estaba trabajado. Yo ya estaba trabajado. Pues Pero lo me di acabas de cuenta que decir no, al ¿no? inicio, ¿no? O sea, puede ser que tú estés pensando que ya estás preparada, pero cuando se llegue el momento resulta que no, que sí se dé justo como se vive el síndrome, ¿no? Sí. Sí, Bueno. estar preparados sería como estoy consciente
pero no voy a bloquear A dejar de el sentir. Ajá, Sí, sí, sí. sí. Ese sería estar preparado de decir sí va a doler, ¿no? Ya que te lo haya dicho él, porque después ya no voy a estar. Sí, ya se sintió. Y yo dije, en este momento, ¿cómo lo hago? Así como a los... en este momento. ¿Qué le digo? Pero pues dije, pues sí tiene razón, ¿no? Y el no estar preparado, pues sería el caer en esta serie de acciones, pues no sanas. Sí, Sentir sí, sí. la angustia, sentir miedo, sentir ansiedad y empezar a hacer, pues a tomar acciones no sanas para los padres que lo están viviendo y pues para los hijos. Sí, sí, es que también darse cuenta que los hijos crecen es doloroso, ¿sabes? Pero también digo, gracias Dios. Sí. Porque pues para eso estás trabajando como mamá, ¿no? Nosotros, sí, bueno, digo nosotros, mi esposo y yo trabajamos mucho